CNI, todo ojo lo verá. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Y qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Pues el término en hebreo es kadosh y significa ser cortado o cortar y separar. Dios está apartado totalmente de todo pecado. Su majestad y su grandeza es tan grande, es incomparable. No podemos nosotros imaginarnos a Dios en su grandeza, en su majestad, en su pureza. Él es así. Nuestra mente no nos permite ver cómo es Dios, pero Dios en el Antiguo Testamento se le revelaba, se le presentaba a Moisés. Y aquí vemos a un Moisés que subía a conversar con Dios y cuando bajó de ese monte, bajó con un resplandor que las personas que estaban alrededor de Moisés no querían verlo. Moisés se tenía que tapar porque tenían temor los hebreos de poder ver a Moisés. Exactamente, Dios es santo. Su majestad no la podemos nosotros imaginar, pero algún día estaremos con Él si has recibido al Señor Jesús. Esto es Verdades Sencillas. Soy Orbe de Fuentes y estamos aquí en CNI Guatemala. Dios es santo, pero también Él pide que nosotros, como hijos de Él, también seamos santos, seamos apartados para Dios. Y cuando dice que somos apartados para Dios, significa que nosotros dejamos de pecar de manera intencional. ¿Cómo así? Yo ya no debo de mentir, ya no debo de engañar, ya no debo de hacer todas las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando yo dejo esa forma de ser que el mundo está haciendo, de pecar, de hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, entonces yo lo que estoy haciendo es apartando mi vida para el servicio a Dios. Todos lo podemos hacer y Dios realmente pide que todos tengamos una vida santificada para Él, apartada de todo pecado, que hay una cantidad de cosas que el mundo está haciendo, que los que viven a nuestro alrededor hacen, que a Dios no le agrada. Y nosotros a veces caemos en el error de hacer lo que ellos hacen de tal manera que sentimos que así somos aceptados al grupo. Hay jóvenes que se juntan con un grupo de amigos universitarios o en la comunidad, en algún deporte, y de repente comienzan a hablar con palabras feas, con palabras soeces, con palabras incorrectas, con palabras vulgares, pero lo comienzan a hacer para ser aceptados en el grupo, porque el resto del grupo habla así. Pues déjame decirte que debes más bien de dejar esas amistades para que tú no seas contagiado, contaminado y comiences a actuar de la manera que ellos están actuando. Cuando tú comienzas a hacer lo que ellos hacen para ser aceptado, sí, sos aceptado por el grupo, pero eso te hace alejarte, separarte de Dios,
porque el pecado lo está haciendo en tu vida. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Dios es digno de adoración. Dios es digno de nuestra rendición de cuenta. Dios es digno de que usted y yo lo alabemos y lo adoremos por su grandeza. Dios es santo y no hay nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra que puede decir: soy santo, nunca he pecado. Absolutamente nadie. Todos pecamos, todos cometemos errores, todos. No hay nadie, ni siquiera uno sobre la faz de la tierra a quien nosotros debamos rendirle adoración, rendirle culto. No hay nadie, a excepción de una persona que nació de la Virgen María, Jesús. Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el único que ha habitado esta tierra que no cometió pecado. De ahí el resto somos seres pecadores, pero cuando nosotros dejamos el pecado y comenzamos una nueva vida, nos acercamos a Dios, entonces ahí somos santificados para Dios. Somos nosotros apartados y podemos llegar a Dios en adoración. Pero todos y en cualquier momento estamos expuestos a cometer errores. Pero tenemos que venir delante de Dios porque Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que pedirle todos los días perdón a Dios, que nos limpie, que nos perdone a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Dios es santo, 3 veces santo. Sus hijos deben de ser santos. Nosotros debemos de dejar toda maldad, toda cosa que nos separa, nos aleja de Dios. Fíjese que hay una definición que encontré por ahí que me gustó y dice sobre la santidad es aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Dios exige de los que hemos creído en Él santidad moral. Yo sé que ahora, en la actualidad, muchos se exponen a no tener la santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por lo que están haciendo, por lo que están viendo los demás. Agarramos un dispositivo electrónico y estamos expuestos, nadie está exento, todos estamos expuestos a la pornografía y hay todo nivel de pornografía. Estamos en un mundo totalmente sexualizado y para los jóvenes, incluso niños, ahora los expertos están diciendo que niños de 8 años ya están expuestos a través de la tecnología de caer en ver pornografía o contenido hipersexualizado. ¿Y por qué? Porque tienen acceso a la tecnología y tenemos un mundo que cada vez están los seres humanos tan ocupados haciendo 1000 cosas a la vez, pero descuidando a sus hijos. Padres totalmente
alejados, lejanos de sus hijos. Entonces, los hijos lo que hacen es ocupar el tiempo en ver videos y ahí se exponen desde los 8 años a ver esos contenidos que contaminan la mente del niño, del adolescente, del joven y del adulto. Es para todos. Entonces, cuando se exponen a ver este tipo de contenido hipersexualizado, lo que están haciendo es llegando a alejarse de Dios porque están dándole oportunidad a Satanás que los agarre, que sean presa fácil de ese tipo de pecado, de ese tipo de cosas que no convienen, que no son buenas, pero el mundo la ve como buena, agarra y en alguna red social empieza a ver seres humanos ahí, semidesnudos, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, con bailes, con movimientos, y eso lo que hace es que contamina la mente del niño o de toda persona que lo está viendo. Entonces nos aleja de Dios y Dios quiere que nosotros tengamos siempre un corazón apartado de todo mal, alejado de todo pecado. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Dios no tiene comunión con el pecado. Si estamos en pecado, estamos separados de Dios. Si nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos acercamos a Dios. Dios no tiene comunión con el pecado, pero sí puede tener comunión con el pecador que se arrepiente. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Él, y ahí nosotros tenemos comunión con Él. El pecador debe de arrepentirse de manera íntima con Dios y dejar todo lo que le separa de Dios. La santidad de Dios es el estándar para la vida y la conducta del creyente. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Él es santo y pide que sus hijos, los que hemos creído en Él, también lo seamos. Si alguna vez has tenido alguna duda de preguntarte a ti mismo, ¿será que lo que estoy haciendo agrada a Dios? Entonces pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me lleva a la santidad de Dios o me aleja de Él? Si esto que estoy haciendo me aleja de Dios, de la santidad de Dios, entonces tengo que dejarlo. Tengo que dejar de hacer eso y comenzar a hacer solo lo que a Dios le agrada. La santidad de Dios ha sido revelada a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Dios se la reveló a él, a su pueblo. En Deuteronomio 14:2 dice, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Jesucristo fue santo en la tierra. Tú y yo que hemos creído en Jesús somos la iglesia. La iglesia también debe de ser santa. Dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Has estado haciendo cosas que te han alejado de Dios y de su presencia porque lo que has hecho no es
santificar tu vida y tu corazón, hazlo hoy. Dile: Jesús, perdóname porque estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Estoy viendo contenidos en redes sociales que me alejan de ti, que no contribuyen a tu santidad, acercarme y parecerme cada vez más a Cristo, me alejan de ti. Dios, perdóname, porque mi corazón está contaminado por estar viendo contenidos inadecuados. Ayúdame, perdóname. Quiero alejarme de todo eso y acercarme en santidad a ti. Sigue orando ahí donde tú estás. Ora, clama a Dios. Deja esa forma de ser, esos contenidos que has estado viendo y acércate a Dios. Dios quiere de ti santidad, que tú seas apartado, que seas santo, apartado de todo pecado y puedas tener esa comunión con Dios. Nos vemos en el siguiente segmento de Verdades Sencillas. Y recuerda, Dios es santo y nosotros también podemos ser apartados del pecado y santificados para Dios. Bendiciones. Oh.